Listo, pues. Dios les bendiga. Mi nombre es David Ibáñez Martínez, pastor y maestro de la Palabra del Señor, rector fundador del Centro de Formación Ministerial El Goel. Le damos la más cordial bienvenida a esta asignatura de introducción al Antiguo Testamento. Esta es una asignatura que vamos a desarrollar dentro del marco de nuestro programa de intérprete de las Sagradas Escrituras. En ese sentido, quisiera presentarles a ustedes nuestro plan de aula, nuestro plan de estudios para esta asignatura, que consiste en los siguientes ítems o las siguientes formas que vamos a desarrollar para este plan de aula. Ok. Comencemos con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor, porque nos has permitido estar aquí en este momento, en esta hora, para transmitir a todos nuestros hermanos estos conocimientos que te pedimos que sean tuyos, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Delante de ti estamos, Señor, y nos presentamos. Dámonos esa sabiduría, Señor, imparte vida, imparte poder, que seas tú ministrando conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos hoy a mirar qué es lo que nos depara esta asignatura. Quiero mostrarles en pantalla lo que es nuestro plan de aula para el intérprete de las Sagradas Escrituras. Esta materia, como ustedes podrán observar, hace parte del programa de intérprete de las Sagradas Escrituras dentro del área de seminarios especiales, y tiene además la opción de desarrollarse en una intensidad de 96 horas de cátedra más 4 de tiempo presencial semanal, es decir, que vamos a estar 4 horas, 2 horas en el día de hoy, 2 horas posteriormente en el horario correspondiente, y vamos también a estar por todo unas 32 horas de clase para un total de 192 horas, lo cual nos da 4 créditos académicos para la gloria del Señor. En ese orden de ideas tenemos la presentación de la asignatura. La introducción dice que informa 3 elementos muy importantes en una disciplina. Esta asignatura es Introducción al Antiguo Testamento, es decir, vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de introducción, la introducción tiene que ver con 3 elementos importantes. Primero, el propósito, que es el propósito del Antiguo Testamento. Segundo, la importancia del Antiguo Testamento. Y tercero, el conocimiento que se tiene actualmente del Antiguo Testamento. Esto es básicamente lo que podemos colegir de interpretar, de ubicar la definición de lo que es una introducción, en este caso una introducción al Antiguo Testamento. Por otra parte, viendo un poco la etimología, la palabra introducción viene del latín introducere, que significa guiar o introducir o adentrar, y denota la acción de traer o de guiar. También implica a la iniciación en el conocimiento de una materia, y se refiere particularmente el material que abre camino para el estudio de alguna materia física. También se le conoce como isagoge, aunque este término isagoge no es de muy común uso, sino más bien el término introducción. ¿Cuál es la importancia de esta materia? Esta materia nos da el marco o el núcleo de contextualización que brinda el área de seminarios especiales para un abordaje de todo lo que es el Antiguo Testamento.
En ese sentido, nosotros tenemos aquí una serie de temas que tienen que ver con lo que es el Antiguo Testamento. Primer tema que vamos a mirar es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Como fue escrito en hebreo, nosotros vamos a hablar un poco acerca del idioma hebreo. Sobre ese particular, no es que vayamos a dar un curso de hebreo bíblico, sin embargo vamos a mirar algunos, por así decirlo, primeros pasos, y en este caso vamos a estudiar el alefato hebreo. Aquí vamos a enseñar un poquito el alefato hebreo, que consiste obviamente en las letras consonánticas que hacen parte de este alfabeto semítico. También miraremos las nikudot, que son los puntos vocálicos que introduce el texto masorético, para también poder ser guías de lectura. Vamos a estar estudiando un poco acerca de lo que es la Vega Kefá, lo que es la Mater Lectioni y todos estos temas que tienen que ver con la lectura fonética e incipiente de las palabras hebreas, para cuando nosotros estemos frente a un diccionario, ya sea expositivo, un diccionario exegético, un diccionario hebraico, podamos nosotros hacer lectura y poder también en algunas lecturas especializadas de textos que contienen las palabras en original, entonces podríamos nosotros saber qué está diciendo allí, leerlas e inclusive poderlas transcribir y pronunciar. Sería la primera unidad que desarrollaríamos. Sin embargo, no sería lo único que haríamos con respecto a esta primera unidad. También tenemos que ver un poco todo lo que es la historia del hebreo bíblico, la formación del paleohebreo, del hebreo de los caracteres cuneiformes hasta los triangulares y luego los cuadráticos, que son los que usualmente conocemos todos nosotros. En ese sentido, pues exploraremos un poco la estructura sintáctica del hebreo. Es importante saber cómo el hebreo se estructura de manera sintáctica. Otro aspecto que también vamos a considerar un poquito es el arameo, porque obviamente el arameo fue el idioma que realmente se usó en los tiempos de Jesús, y algunas partes del Antiguo Testamento están también escritas en arameo. Pero esta relación pues va a ser muy superficial, debido a que el tema de arameo, de griego bíblico, realmente hacen parte del programa de biblistas. Entonces, cuando ustedes pasen a biblistas, o los que quieran desarrollar el temario de biblistas, pues ya ustedes van a tener una mayor posibilidad de acceder a todo el conocimiento, a todos los y las reglas de la escritura hebraica y la escritura del arameo. Esta primera unidad, luego vamos a tener una segunda unidad, y es, bueno, teniendo en cuenta ya el idioma, vamos a mirar el texto del Antiguo Testamento, que son las diferentes compilaciones que se dieron para formar el Tanakh. El Tanakh es lo que se denomina la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, que es básicamente la forma como se da el tema del Antiguo Testamento en los judíos. Los judíos tienen solamente una parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y ellos lo dividen en Torá, Nevi'im y Ketuvim. Eso lo vamos a explicar ahorita más tarde. En ese sentido vamos a mirar cómo se desarrolló el texto, la cronología del texto bíblico, cómo se desarrolló el texto, la cronología del texto bíblico, algunos problemas que se encuentran en el texto bíblico, sobre todo con los manuscritos, y vamos a mirar un poquito los manuscritos que sirven como copias de los originales o las copias más antiguas para la formación de del tercer gran tema, que es el canon del Antiguo Testamento. Entonces, ya en el canon del Antiguo Testamento vamos a mirar la formación de los libros sagrados,
vamos a mirar todo ese aspecto que es de suma importancia para nuestro objetivo, que es la introducción al Antiguo Testamento. En ese sentido, pues, llamo poderosamente la atención a que nos ubiquemos en estos temas como ejes centrales de nuestro trasegar en esta asignatura. Entonces, les invito a ver una lámina, una primera lámina que vamos a ver, y esa primera lámina que vamos a ver es una lámina que nos ubica a nosotros en todo el tema de qué es la Biblia, de qué es la Biblia, de qué es la Biblia. En ese sentido, pues, vamos a observar los elementos que hacen parte de las escrituras sagradas. Estamos aquí teniendo un poquito de problema aquí en el computador, te disculpe. Ya, gracias a Dios se resolvió. Ok. Ok, ahora aquí. ¿Qué es la Biblia? Muy bien. Aquí tenemos la lámina de qué es la Biblia. Y pues la palabra Biblia viene del griego biblia o biblión, que significa conjunto de libros o biblioteca. Y la Biblia, básicamente nosotros entendemos que hay dos testamentos. Hay dos testamentos. Hay dos testamentos ahí. Vamos a ver aquí. Ok, aquí. No sé si ya saldría. Sí, sí tiene la lámina. Bueno, tenemos aquí un inconveniente con la lámina. Ok, ahora sí, ahora salido. Tenemos algún inconveniente aquí. Aquí tenemos. Aquí tenemos la lámina de propedéutica. Gloria sea al Señor. Bueno, damos la gloria a Dios. Siempre suele suceder estas cosas, pero damos la gloria al Señor. Quería mostrarles a ustedes esta lámina, porque esta lámina es de suma importancia. Y básicamente esta lámina lo que nos mostraba era que la Biblia está en dos testamentos. El primero, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque obviamente diríamos que la palabra testamento es un poco incierta o desacertada, porque resulta que la expresión testamento, que es testamentum, bueno, ya aquí salió la imagen, gloria sea el Señor. La palabra aquí que ustedes ven aquí, que es la palabra testamentum, es una palabra de origen latín y significa aquel acto jurídico en virtud del cual un testador, es decir, alguien que moría, pasaba o transfería a otras personas su herencia, su legado. Y precisamente esta palabra es desafortunada porque realmente lo que se desarrolló en la Biblia fueron dos pactos.
dos pactos. Y la palabra pacto viene de la expresión berit, que es la palabra hebrea que está a su izquierda. Estoy señalando aquí con el cursor, berit. Y cuando la versión Septuaginta, la versión de los 70, traduce esa expresión que es pacto, la traduce como diaceque. Entonces, en ese sentido, berit significa pacto y en ese sentido es un pacto de carácter unilateral, porque Dios fue quien por su nombre santo o en su nombre se prometió a sí mismo y se comprometió con el hombre, principalmente a salvarlo o con el objetivo de salvación. Entonces la expresión del latín de la Septuaginta pasó a la Vulgata latina, que fue el texto que hizo Jerónimo de Belén en el siglo V para desarrollar en latín el Antiguo y Nuevo Testamento, y que por más de 1000 años fue la Biblia oficial del catolicismo romano. Entonces, esta palabra testamento es la que nosotros comúnmente conceptuamos o nosotros tenemos. Pero realmente la palabra es pacto, son dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Gloria sea al Señor. Entonces decimos que la Biblia es la palabra de Dios encarnada. La Biblia es la palabra de Dios encarnada bajo la inspiración del Espíritu Santo, conteniendo la revelación especial de Dios. Permítanme un poquito explicar esto, y es la palabra de Dios encarnada. Decimos encarnada no tanto porque la Biblia sea de carne y hueso, sino que nosotros consideramos que la palabra de Dios es Cristo. Es decir, ahí está la Escritura, que son los 66 libros que nosotros conocemos, pero también se encuentra que toda ella está resumida o contenida en aquel que es la plenitud de toda la deidad, que es Cristo Jesús. En ese sentido, es la palabra de Dios encarnada en un lenguaje humano bajo la inspiración del Espíritu Santo, conteniendo la revelación especial de Dios. En síntesis, la Reina Valera 60, que es la Biblia que nosotros vamos a utilizar, es la Biblia que vamos a utilizar en todas estas clases, nos habla de dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento o el pacto antiguo y el pacto nuevo. Segundo, los 66 libros de la Biblia, que están 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. En algunas Biblias que son de origen católico, los libros no son los mismos, los libros son diferentes, los libros son distintos. Y son distintos porque ellos tienen unos libros que nosotros llamamos apócrifos. Ellos a su vez los llaman deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos porque son textos espurios, textos que no son legítimos, que no deben hacer parte de todo lo que es, por así decirlo, el texto del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos le llaman deuterocanónicos porque la expresión deutero significa segundo canon, o también ellos le llaman canon más largo. Por esa razón hay una diferencia entre la Biblia católica con nuestra Biblia. Mientras ellos tienen más libros, porque ellos agregan otros libros como Primera y Segunda de Macabeo, Bel y el Dragón, Judith, Tobías, etcétera, etcétera. Nosotros solamente tenemos 39 libros, que solamente son los 39 que aceptan los judíos. Sin embargo, los judíos no tienen 39 libros divididos, o no los tienen así numerados. Ellos más bien tienen 22 libros. Y esto obedece a que la distribución de los libros es diferente a la nuestra. Mientras nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen 22, pero ellos tienen 22 en la medida en que ellos, por ejemplo, el libro de Samuel lo unen. Nosotros lo tenemos dividido en 1 y 2, mientras que ellos lo conjuntan en uno solo. Ellos también tienen conjuntado el libro de Reyes, y también tienen conjuntado los 12 escritos o los 12 profetas en un solo libro, lo cual significa que obviamente eso les da a ellos un número menor de 24
24 libros, mientras que nosotros tenemos 39 libros. En ese sentido, pues tendríamos que decir que son los mismos libros, pero con una distribución diferente. No solamente en la manera como los enumeran, sino también cómo los posicionan. Fíjense que esos 66 libros, ellos en la parte de aquí a la derecha de la pantalla, que estoy aquí, dice Tanakh. Ellos los clasifican de una manera distinta a nosotros. Fíjense que nosotros tenemos el Antiguo Testamento en Pentateuco, en libros históricos y libros poéticos y libros proféticos. Hacemos 4 clasificaciones del Antiguo Testamento. Pentateuco, que está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. También le hacemos los históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther, los 12. Y tenemos 5 libros que son los llamados libros poéticos, y esos libros poéticos son el libro de Job, el libro de Salmo, el libro de Proverbio, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Entonces ellos tienen otra clasificación. Los profetas, nosotros llamamos profetas mayores a Isaías, Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros. Y los profetas menores, que no los llamamos menores porque sean de menor tamaño o de menor categoría, sino simplemente porque esos profetas tienen sus escritos son muy reducidos a comparación de los escritos de los otros profetas. En ese sentido están Malaquías, está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageos, Zacarías y Malaquías. Son los 12 que nosotros tenemos aquí. Pero esos 12, esos 39 es el mismo contenido de los 24 que tienen el Tanakh. Ahora, sobre el Tanakh, que está aquí en la parte derecha abajo, que estoy señalando aquí Tanakh. Este Tanakh, su nombre aquí en hebreo, ahorita vamos a hablar un poquito acerca del hebreo. Tanakh, ese Tanakh tiene 24 libros. Tiene la Torá, que es el primer libro que está aquí. Torá, esto en hebreo significa Torá, Toraj, la Torá, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que ellos le llaman otro nombre. A Génesis le dicen Bereshit, a Vayikra, y así Devarim, que son los nombres que ellos le tienen para obviamente que son nombres en hebreo para el Pentateuco. Luego tienen unos escritos que son los llamados Nevi'im. Entonces ellos tienen ahí los Nevi'im, y a los Nevi'im los clasifican en los Nevi'im Rishonim y los Aoronim. En los Rishonim tienen a José Jueces, a los 2 Samuel y a los 2 Reyes. Y en los Nevi'im Aoronim tienen a los textos de Isaías, al texto de Jeremías, al texto de Ezequiel, al texto de los 12 profetas, que son Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, que en ese sentido están un poquito revueltos allí lo que nosotros llamamos proféticos con históricos. ¿Ok? Ese sería el Nevi'im. Acuérdense que la expresión Torah significa instrucción, y comúnmente se le llama ley, pero Torah no significa ley, no se traduce ley, se traduce instrucción, enseñanza, aprendizaje. Y el término Nevi'im es un plural hebraico para hacer referencia al Naví. El Naví es la manera como se conocía al profeta antes de llamarse Hoshet o Roeg. Hoshet y Roeg eran las expresiones para el profeta. En ese orden de ideas, entonces, Nevi'im se puede traducir los profetas, o los libros de los profetas, o los profetas.
Esta misma clasificación Jesús la enseña en los evangelios cuando dice la ley, los profetas y los otros escritos. Esos otros escritos es el Ketubín, que aparece aquí abajo, esto que ustedes ven aquí en pantalla, que es el Ketubín. Y el Ketubín ya tiene que ver con los textos como Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares. Fíjense que Ruth aparece en los Ketubín. Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Así es que termina. Entonces, comienza en Génesis y termina en Crónicas el texto del Tanakh. Pero todo el contenido del Tanakh está dentro de la versión Reina Valera, dentro de la versión que nosotros manejamos. La versión Vulgata Latina, que es la versión católica o la que dio origen a todas las versiones católicas, básicamente tiene una división diferente. Ellos tienen, por ejemplo, una primera división que es el Pentateuco, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ellos hablan del Esateuco y colocan a Josué junto con los 5 primeros libros de la Biblia. Tienen Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, bueno, todos. Pero fíjense que en el número 13 y en el número 14, en el orden de los libros, aparece Tobías, una primera parte de Tobías, y aparece también Judith, Tobías, Judith. Luego vienen Esther, Job y Salmo, y hasta ahí van 17. Luego vienen los libros de Salomón, que colocan Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría de Salomón, que es diferente a Eclesiastés. El Eclesiástico, que el autor es Jesús Ben Shirach, que es un texto que no debe estar allí en el canon de la Escritura, pero ellos lo colocan. Las adiciones del libro de Esther, en la otra parte de Judith, la otra parte de Tobías. Ok. Luego vienen los profetas, los 12, y entonces en el profeta está Joseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, y así pare de contar. Tienen Baruch, que no hace parte del canon nuestro, tienen Susana, que tampoco hace parte de nosotros, y tienen Beli el dragón, que tampoco hace parte de nosotros, y cuatro libros de Macabeos, primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Entonces en ese sentido, tienen primera y segunda de Macabeos, primera y segunda de Macabeos. En ese sentido, así está dividido los libros, básicamente de todo lo que es lo que podríamos llamar nosotros la Vulgata. Hay una versión que es la versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, de la cual vamos a tener oportunidad de hablar en su debido momento. Esta versión sí desarrolla un poquito otros textos que obviamente básicamente no están dentro de nuestro temario canónico. Ahora, fíjense en esta estadística, la Reina Valera 60 tiene 66 libros de los que ya hemos explicado, ¿verdad? Tiene 1189 capítulos, 1189 capítulos, y tiene 31.103 versículos, 31.103 versículos. Además de eso tiene 773.693 palabras, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Todo esto hace parte de lo que tiene la Biblia como un todo o total. ¿Ok? En ese sentido, pues tenemos esta estadística muy interesante. Imagínense la Biblia, 2 pactos, 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y tenemos 3.566.480 letras
es bastante diciente todas estas cifras, todas estas cantidades. Bueno, a nuestros estudiantes les recordamos que voy a mostrar en pantalla lo que es nuestra materia, ¿verdad? Que está en el aula virtual. Ustedes pueden abrir el aula virtual y en el aula virtual van a encontrar cada una de las semanas. Obviamente va a estar abierta apenas la primera semana, entonces ustedes van a entrar. Si me permiten, voy a salirme aquí un momentico para que ustedes se den cuenta cómo ustedes van a entrar. Ustedes van a entrar aquí en este link que se llama Centro de Formación, centrodeformacion.elgoel.com/aula virtual/. Aquí es donde ustedes van a entrar. Y aquí van a encontrar esta presentación, esta primera página del Centro de Formación. Colocan, aquí está el aula virtual, novedad del sitio, aquí está la bienvenida que le estamos dando del Centro de Formación para el programa de intérprete de la Sagrada Escritura. Y aquí van a ver cada uno de los horarios de las transmisiones en directo, ¿verdad? De las transmisiones en directo. Aquí van a encontrar, por ejemplo, los lunes, método de estudio bíblico, y que ya dimos más temprano, y vamos a mirar introducción al Antiguo Testamento, que es la materia que estamos desarrollando. Fíjense que esta materia se va a dar los lunes y luego la vamos a ver el sábado, nuevamente en la misma hora, de 7 a 9 de la mañana. De 7 a 9 de la mañana. Entonces, aquí está el horario de las transmisiones en vivo. Ahora, si estas transmisiones usted no la puede ver porque usted está ocupado en su trabajo, está ocupado en su diario que hacer, pues la puede ver en su rato libre, porque están ya grabadas, quedan grabadas para que usted las vea en online cada vez que usted desee, cada vez que pueda. ¿Ok? En la parte derecha ven el calendario, que son las fechas de donde estamos, que el día de hoy, que es lunes 6 de febrero. Y también tenemos lo que son los comentarios de las personas que pues cada quien ahí comenta, de todos nuestros usuarios, de todos nuestros estudiantes en los diferentes países, en diferentes ciudades. Entonces, para poder entrar aquí al aula virtual, usted ingresa aquí, le da aquí clic a entrar, en el botón aquí entrar, y aquí usted le tiene que colocar el nombre de usuario, que es el nombre de usuario que nosotros le hemos entregado en su correo electrónico que le enviamos, y a la contraseña usted le da a su contraseña. No olvide su contraseña. Si lo olvida, pues tiene que recuperar su contraseña. Le da entrar aquí y automáticamente usted entraría aquí perdón, aquí está, usted entraría aquí. Ok. ¿Qué les parece? No me acuerdo la clave, como cosa rara. Aquí está la clave. No me acuerdo. David Ibáñez. Ok. No sé si alguien del equipo técnico me ayuda aquí. Espérate, falta el %, ya. Ahora sí, entré. Soy malo para las claves. Bueno, entonces, ahí está, y también para llevar llaves, o sea que no llevo llaves y las claves menos. Entonces, en ese sentido tenemos aquí el aula virtual. La diferencia entre esta aula virtual y la suya es que esta aula virtual es de docente, significa que usted va a tener de pronto una panorámica distinta, porque aquí yo soy docente y administrador, entonces pues tengo unos accesos que usted no va a tener, pero los que usted tiene pues son más que suficientes. Aquí aquí está la bienvenida, ¿verdad?
Y aquí está la bienvenida con todo lo que usted también, con el horario y todas estas cosas. Y aquí entro a mis cursos. Usted también puede entrar aquí a sus cursos, pero con un rol diferente en sus cursos. Y entonces escuche bien. Este primer curso que usted ve aquí es Introducción al Antiguo Testamento. Introducción al Antiguo Testamento. Aquí puede usted entrar al curso. Luego aquí está el segundo, que es Introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Esta materia es método de estudio bíblico. Método de estudio bíblico. Esta materia es propedéutica bíblica. Esta materia es Evangelio sinóptico y esta es Génesis. Cada uno está codificado según el código interno de materias que nosotros llevamos en el sistema de gestión de calidad del centro de formación. Entonces nosotros entramos aquí, le damos clic aquí, que es introducción. Aquí aparece introducción. Mire que hay un cuadro de diálogo que se abre, que le da el nombre de la materia. Aquí le da otro que está aquí, mire. Aquí le da otro que está aquí, le da aquí, nada más lo señala, le pone el cursor encima y le abre la ventana emergente donde aparece el nombre de la asignatura, si de pronto usted no ubica la materia según esos códigos. Aunque pues a nosotros aquí pues ya lo conocemos, usted apenas se está familiarizando. Usted nada más es que le ponga así y ya sabe. Entonces vamos a entrar aquí en Introducción al Antiguo Testamento, que sería la asignatura, obviamente, y estamos aquí en Antiguo Testamento. Entonces aquí usted le da clic y aparecerá el plan de aula de Introducción al Antiguo Testamento, y ahí pues nosotros nos ubicamos. Es importante, hermanos, que ustedes revisen su aula virtual a todos los estudiantes del centro de formación, porque ahí pueden descargar materiales, ahí pueden descargar toda esta serie de elementos. Ok, muy bien. Entonces aquí, fíjense, tenemos unos materiales dispuestos para ustedes aquí semana a semana. Todo es lo que ustedes puedan desarrollar. Lo otro es que también pues en esta materia usted puede, hay un grupo de WhatsApp que se llama Introducción al Antiguo Testamento, donde están todos los que se matricularon. Si usted no se ha matriculado, pues le invitamos a matricularse. Escríbanos y díganos que está interesado en estudiar con nosotros. Con mucho gusto nosotros lo vinculamos para que estudie con nosotros en este Centro de Formación Ministerial de Alto Nivel, el GOEL. Ahora, siguiendo el curso de nuestra asignatura, el tema del plan de aula básicamente versa sobre todo lo que es la introducción al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el alefato hebreo, que es la primera asignatura lo primero que nosotros vamos a mirar aquí. Mientras yo voy buscando el alefato hebreo, quiero que ustedes pues tengan en cuenta que estamos grabando en vivo o transmitiendo en vivo para todos ustedes con todo cariño, con todo amor, para que ustedes nos sintonicen en las horas establecidas, o ustedes nos puedan ver en horario diferente desde nuestra página, colgado en nuestra página web. En ese orden de ideas, pues estamos aquí ubicando el material de hebreo bíblico, y este material pues es lo que nosotros vamos a mirar. Sobre el hebreo, ¿qué podemos decir? El hebreo es un idioma, ¿verdad? Muy sui generis, es un idioma que, a diferencia de los otros idiomas, se escribe de derecha a izquierda, mientras nosotros estamos acostumbrados siempre de escribir de izquierda a derecha. El hebreo escribe de derecha a izquierda. Sobre ese orden esos asuntos, podríamos decir que no existe en un manuscrito original ni copias enteras de la Biblia hebrea antes del siglo X antes de Cristo. Es decir, aún los descubrimientos del Qumran, que son los documentos más extraordinarios que se han hecho sobre
hebreos del Antiguo Testamento tienen una connotación o tienen un fechaje anterior a eso. Por esa razón es que nosotros en esta clase tenemos que ser muy objetivos en eso y mostrar que realmente pues ahí les voy a dejar ahí la lámina para que ustedes vean en qué materia estamos. Ok, entonces en ese sentido el texto del Qumran, que fue descubierto en 1947, data del año 200 antes de Cristo. Ahí encontramos el libro de Isaías, encontramos algunos fragmentos de otros libros canónicos que nos han servido mucho para entender un poco mejor la gramática, la ortografía, la morfología del hebreo en los tiempos de Jesús. Bueno, en ese sentido, podríamos decir que el hebreo, en sus variantes grafológicas, es heredero del alfabeto desarrollado en Fenicia. A esta escritura se le conoce como escritura hebreo-fenicia. Y en un calendario que data del año 850 a.C., en la llamada estela de Moabita, la estela moabita, se encuentra el calendario de Geser, que tiene este tipo de escritura. Y el ejemplo que muestra esta escritura es un poquito distinta. Yo a ver si le puedo mostrar un poquito la estela esta aquí en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Aquí le conectamos aquí, que no quiere conectar aquí. Y aquí buscamos la página 160. Página 160. Gloria sea al Señor. Bueno, entonces aquí la escritura se presentaba como una escritura cursiva, una escritura básicamente cursiva, y esa escritura cursiva es la que muy probablemente usaron los escritores bíblicos. Nosotros conocemos lo que se llama la escritura cuadrada. La escritura cuadrada. Y esa escritura cuadrada era la que dio origen al Talmud de origen arameo. Y este tipo de escritura que se empezó a usar a partir del cautiverio babilónico, que es la grafía cuadrada, corresponde a varias transformaciones que se dieron al correr de los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, las formas finales de algunas letras como la Mem y la Kof empiezan a aparecer en un periodo superior, que es el periodo ptolomaico, que es en el periodo intertestamentario. Ese periodo, que es el periodo de los Ptolomeos, es cuando pues, Israel estaba a manos de la dinastía Ptolomea, que fue heredera de Alejandro Magno al norte de África, en ese sitio fue donde se escribió la Septuaginta. Aquí está la escritura, aquí se las muestro, sí, aquí está.
Miren la escritura hebrea. Si lo pueden ver en pantalla, esta es la escritura más antigua de los hebreos. Es la escritura hebreofenicia, se llama. Ok. Luego vamos a mirar una escritura un poco diferente, que es la escritura que se da en lo que se llamó el Qumran. Fueron las escrituras que se hallaron en el Mar Muerto. Perdonen ustedes la imagen, pero pues es lo que se pudo obtener aquí. Miren que la imagen es totalmente distinta, la grafía, ok. Una letra un poquito diferente, esta, que es la grafía de el códice, ¿verdad?, de Ben Asher, que ya viene de la época medieval. Entonces miren la transición que hubo. Esta es la fenicia, que es un poco estilo jeroglífica, y luego esta pasó de la jeroglífica a la casi jeroglífica a una triangular. Esta es triangular, y luego de la triangular pasó a esta que es la cuadrática. Y esta es la que nosotros realmente conocemos como idioma, en el idioma hebreo. Es la que uno ve en la versión esturgatensia y en todas estas versiones, o la Biblia hebraica, básicamente. Ok. Hablando de la historia, de un poquito de lo que fue la génesis del hebreo, nosotros tenemos que decir que el hebreo hace parte de una familia, ¿verdad? Hay dos familias, las familias del oeste y las familias del este, llamadas también familias indoeuropeas. Entonces, en el oeste se dieron, en la parte sudoeste, dos idiomas, el árabe y el etíope, el árabe y el etíope. Estas dos que aparecen aquí, que le estoy señalando aquí, el árabe y el etíope. Y también en el noroeste se dieron básicamente tres, que fue el ugarítico, el amorreo y el arameo. Y el cananeo, porque es la tierra de Canaán, obviamente no porque los hebreos sean cananeos, sino porque estamos hablando de que ellos habitaron la tierra de Canaán. Entonces en el arameo encontramos tres tipos de arameo, o tres diferentes arameos. El arameo antiguo, que es el pristino, el arameo original. Luego tenemos el arameo imperial, ¿verdad? Cuando se dio el imperio hitita, el imperio, ok, en la media luna fértil, el arameo medio, y de ahí se bifurcó en el arameo occidental y el arameo oriental. Luego también está el ugarítico, y en el cananeo tenemos el amarna, el fenicio, el moabita, el amonita, el edomita y el hebreo, pues ya como ustedes lo conocen. En la parte este, que estoy hablando oeste-este, la parte oeste viene siendo la parte oriental y la este la parte occidental de la llamada media luna fértil. Entonces tendríamos los idiomas, el heblaíta, el asirio antiguo, el asirio medio, el neoasirio, ¿verdad? Y en la parte del acadio antiguo, que el acadio fue el cuneiforme que utilizó el Hammurabi, en el código Hammurabi. Luego viene el babilonio antiguo, luego el babilonio medio, el neobabilónico y el babilónico tardío. Esta es pues una serie de ubicaciones del hebreo en el lugar. Entonces, en el capítulo 10 de Génesis se ofrece la lista de los idiomas semíticos que se desarrollaron en el Asia sudoccidental. Y esto pues lo dividimos en estos dos grupos, es decir, esto está basado en Génesis capítulo 10, la parte oeste y la parte este, y los diferentes que se desarrollaron. Ahora, como veíamos en las láminas anteriores, allí nosotros nos dimos cuenta de tres diferentes grafías. Una grafía que era muy rupestre, muy rudimentaria, muy estilo jeroglífico, luego a una grafía triangular y luego una grafía cuadrática.
Esta cuadrática es la que comúnmente nosotros conocemos. Entonces, todos estos idiomas que están aquí en este recuadro comparten las mismas peculiaridades lingüísticas. Una de ellas es las raíces triliterales, es decir, todas las palabras en la mayoría de estos idiomas se forman de tres letras. Casi todos los nombres, los sustantivos, los verbos, todas las palabras en hebreo, su raíz son tres letras. A partir de esas tres letras se construyen las palabras. Lo mismo ocurre en estos idiomas. El otro tema también es lo que es el dominio de las consonantes en su escritura. Es decir, básicamente hay más consonantes y pocas vocales o ninguna vocal, como en el caso del hebreo antiguo, el paleohebreo, no existen vocales, sino que habían unas consonantes que se podían usar como unas direcciones de lecturas o mater lecciones, como se llama, para poder guiarnos, orientarnos en cuanto a la pronunciación. Tampoco, otra característica es la muy poca aglutinación en la formación de palabras y simpleza en la escritura de la oración. Por eso hay un autor que se llama Georges Aussou, que es un biblista francés, que escribe un poquito con licencia poética las características del hebreo. Y sobre el hebreo dice lo siguiente, me permito leerles a ustedes esta cita de Georges Aussou, dice: esta lengua es ruda y vigorosa, predomina en ella las consonantes duras y graves, los sonidos guturales, sordos y enfáticos. El hebreo tiene más pasión que armonía, más energía que gracia, es más adecuado para lo sagrado que para la estética, es más cultural que cultural. Pero tiene también sus bellezas y no carece de solemnidad y grandeza. Es una lengua muy a propósito para clamar a voz en cuello, como harán muchos profetas, puesto que ellos oían también rugir a Jehová. La rústica lengua hebrea es capaz de cantar cánticos vigorosos e impresionantes. Es capaz de expresar brillantemente la alegría y profundamente el dolor. Por lo demás, no le resulta imposible expresar sentimientos delicados. El fino genio israelita supo hacer tañer de múltiples maneras, a veces maravillosamente delicadas, el rudo instrumento de la lengua hebraica. El hebreo es sencillo y pobre, su vocabulario es reducido, tiene pocos nombres o verbos compuestos, muy pocos adjetivos, sus medios de sintaxis son mediocres. El hebreo tiene algunas partículas de subordinación, pero siente especial predilección por utilizar el curso más sencillo, la coordinación. Frecuentísimamente las oraciones están yustapuestas y van unidas por una y que se repite y se repite sin cesar y que reemplaza nuestras conjunciones de subordinación y coordinación. El traductor deberá preguntarse a menudo si debe contentarse con mantener esa serie de oraciones independientes o si debería construirlas según las leyes y con los medios más complejos ya existentes en nuestras lenguas modernas. La lengua hebrea finalmente es concreta y dinámica. Esto se lo debe sobre todo al genio hebraico. Aunque todas las lenguas en sus comienzos fueron un lenguaje de los sentidos, el hebreo lo ha seguido siendo de manera muy vigorosa. De ahí la viveza y carácter directo de todo lo que se dice en hebreo. Predominan los verbos de movimiento. No existe el verbo haber. El verbo ser es activo y significa existir eficazmente. Los tiempos de los verbos no son tanto verdaderos tiempos cuanto aspecto de la acción, según que ésta sea única o reiterada, según que sea ésta instantánea o se prolongue. La distinción no se hace tanto entre el pasado, el presente y el futuro, cuanto entre lo acabado, que es lo perfecto,
o lo inacabado, que es lo imperfecto. El hebreo es una lengua rica en imágenes animadas, lengua de orden, mucho más auditivo que visual. Carece más que de ninguna otra lengua de términos abstractos y es radicalmente inepta para expresar ideas generales. El hebreo es un magnífico instrumento para traducir la percepción sensible. Tiene cualidades admirables para la expresión poética, pero es difícil para analizar y exponer una reflexión, para definir y explicar. Bueno, esto tiene bastante lógica cuando uno entiende por qué algunas doctrinas no se pudieron exponer dentro del Antiguo Testamento, dadas las limitaciones del hebreo, aunque esto no quiere demeritar al hebreo. El hebreo es una lengua, como muchas otras, que tiene toda su flexibilidad y su consecuencia. Pero esto es un comentario, aquí termina el comentario del autor, que es George Ausu, que escribe este texto y del cual he leído. Ok. En Isaías, capítulo 19, versículo 18, vamos a buscar la Biblia. En Isaías 19, 18, libro del profeta Isaías, se habla de la lengua de Canaán. Y fíjense algo interesante aquí en Isaías 19, 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Fíjense que hay una referencia a la lengua de Canaán. En Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 13, si usted tiene ahí, lo puede buscar en su Biblia, libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías 13, versículo 24, dice: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaba conforme a la lengua de cada pueblo. Ahí está hablando de las diferentes lenguas de las cuales ya hicimos referencia. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 36, en el verso 11, dice: entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Eso fue cuando Senaquerib envió a Rabsacés a intimidar a los habitantes de Jerusalén, y empezó a hablar en lenguas, no en lengua, hablar en lengua, sino hablar en la lengua de Judá, que es el hebreo, y todos ellos estaban entendiendo. Entonces ellos le pidieron, ¿verdad?, que no hablara en hebreo, sino en arameo. Lo mismo sucede, y fíjense que hasta ahí no se habla de hebreo, solamente se habla de lengua de Canaán, lengua de Judá o judaico, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué pasa en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. En el Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 5, versículo 2, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿verdad? Entonces, llamado en hebreo Betesda, es decir, que ellos le hablaban en su idioma hebreo. Okay. Y en Juan, en el mismo Juan, en el capítulo 19, vamos a buscarlo un momentico, capítulo 19 de Juan.
versículo 13, 19:13, dice la palabra: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Entonces fíjense que las cosas tenían como que había como un bilingüismo ahí, ¿verdad? Las cosas estaban en un idioma y en otro. Y en hebreo era Gábata. ¿Ok? Y en Hechos, la base de datos de virus ha sido actualizada. En Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21. Hechos 21. Capítulo 21, versículo 40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. O sea, que fíjense que ahí aparece el hebreo mencionado en las Sagradas Escrituras. Bueno, sobre el abecedario, el abecedario o el alfabeto, o más bien alefato, que es el nombre que se le da. El alefato hebreo tiene 22 letras y todas son consonantes. ¿Ok? Esta la vamos a explicar en la próxima clase. Espero que estén ahí atentos para que ustedes vean un poquito cómo son la parte de las letras del alfabeto hebreo. Pero el hebreo tiene unas peculiaridades. El hebreo tiene unas peculiaridades, y esas peculiaridades hacen referencia a básicamente a todo lo que es la sintaxis. Entonces fíjense, la sintaxis hebrea prefiere la coordinación o concatenación de oraciones por medio de secuencias conocidas como el vau coversivo o el vallitol, que es un llamado imperfecto convertido, que manifiesta en las traducciones literales con la presencia de la conjunción i. Cuando nosotros utilizamos mucho la conjunción i, básicamente es lo que se denomina paratasis. La paratasis es cuando, y eso es muy frecuente, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos se utiliza la expresión kai, que en griego es equivalente a i. Acá utilizan vallitol, y vallitol en hebreo es como decir i. Y vino y pasó y luego después y después de esto y se fue y regresó y estando y. Cuando se está traduciendo las escrituras, como hay una concatenación, muchas veces hay acciones que se le están endilgando y uno no sabe a quién de los personajes o a quiénes de los antecesores se le está endilgando eso. Entonces es un poquito complicado la traducción, porque hay que llevar el hilo conductor de toda la temática, sobre todo de la trama en los relatos, para poder identificar a quién se está dirigiendo básicamente eso que se está. O sea, mejor dicho, el predicado de quién está hablando, cuál es el sujeto de ese predicado. Muy bien. A este tipo como le decía, se le llamaba paratasis, y hay otra que es la hipótasis, ¿verdad? Que mientras en la parátasis se da es la I, la I, la I, la I, la I. La hipótesis no se da tanto la I, sino más bien la coordinación. Entonces, por esa razón, cuando uno está revisando la parte de la narrativa hebraica, es decir, los géneros narrativos, el género narrativo y el relato, bueno, esto se ve cuando uno revisa el texto en el hebreo bíblico, pues son historias muy sencillas, pero también muy metódicas, en el sentido de que hay unas estructuras simétricas, que eso vamos a mirar, que son los llamados patrones quiásticos. Y estos patrones quiásticos se desarrollan en virtud, pues, de la sencillez con la que van modelando cada una de las oraciones, colocándola dentro del marco de referencia de la narración como tal, en el sentido de que como hay una secuencia, una relación causal, esa relación causal es sencillamente manejada o enarbolada
en la medida en que se van colocando en justaposición cada una de esas oraciones hasta formar un completo o un todo, que es el todo del relato. Bueno, con respecto al orden en las palabras, de las palabras en la oración común, nosotros tenemos que entender lo siguiente. En toda oración hay tres elementos básicos, que es la S, que llamaríamos S de sujeto, ¿verdad? Otro que es la O, que es el objeto, ¿verdad? Y la B, que sería el verbo. Entonces hay un sujeto, hay una acción que se le endilga al sujeto, y hay un objeto que es a dónde se dirige el sujeto, o a quién se dirige la acción, o hacia dónde va dirigida la acción, o hacia dónde va dirigido el sujeto. Sea lo que sea, hay tres elementos en el orden sintáctico. Entonces esos elementos son reconocidos por la letra S, por la letra O y por la letra B, la bidental. En la próxima clase les prometo, les tengo esas láminas bien documentadas para que ustedes las observen. Entonces, ¿qué orden sigue el verbo? ¿Qué orden sigue el sujeto? ¿Qué orden sigue el complemento? Muchos idiomas siguen el orden S o B. Primero colocan el sujeto, luego viene el objeto y luego viene el verbo. Uno de ellos es el alemán. El alemán primero se escribe el sujeto, que es el sustantivo de quien se va a hablar en la oración. Luego viene el objeto, que es el complemento circunstancial de tiempo, modo, lugar, o el complemento directo, indirecto. Y luego viene la expresión verbal. Entonces siempre el verbo se encuentra al final en el alemán y el sustantivo se encuentra en el inicio, el sustantivo, que es el núcleo del sujeto. En otros, como el castellano, la cuestión es distinta. ¿Por qué? El orden SOB también se sigue, pero a veces hacemos SBO, que es sujeto, verbo y objeto. Y se hace porque básicamente utilizamos, sobre todo en el lenguaje sencillo, en el lenguaje vernáculo, utilizamos el verbo ser o estar como un vínculo, como una cópula entre el sujeto y el verbo. Entonces nosotros hablamos de, por ejemplo, la casa de María es bonita. Entonces el verbo ser o estar en tercera persona del singular, es. Entonces la casa es bonita. La casa es bonita. Y fíjense que primero colocamos la casa, luego decimos la casa de quién. Entonces ahí tenemos el sujeto, luego tenemos el complemento y luego tenemos el verbo final. Entonces en ese sentido puede entre SOB o SBO, igual ahí. Pero en el hebreo la cuestión es diferente. En el hebreo siempre primero va el verbo. Siempre va primero el verbo. Luego viene el sujeto y luego viene el objeto. Fíjense, verbo, sujeto y objeto es lo que se construye o se constituye en el hebreo. En el griego es diferente. En el griego primero va el verbo, el objeto y luego el sujeto. Entonces fíjense que en el griego el verbo, comienzan con verbo y terminan con sujeto. En cambio, en el hebreo es primero el verbo también, pero termina siempre en el objeto. Así es que nosotros podemos entender algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a buscar un poquito Jonás, vamos a buscar el libro de Jonás. Libro de Jonás. Oseas. Libro de Jonás. Y vamos a buscar el capítulo 1. Okay. Mire cómo está. Obviamente aquí no lo vemos, pero por ejemplo en hebreo sería Vayikra, Devarim, Devar, Daver, Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Sería vino a mí palabra de Jehová, que es la traducción que hace la Reina Valera. Pero fíjense que es lo primero que aparece, la expresión vino, que vino no es vino de beber vino, sino vino del verbo venir, o sea, del verbo llegar, vino.
venir. Vino palabra de Jehová. Entonces fíjense, ¿a quién? A Jonás. Entonces primero viene el verbo ver, luego viene el sujeto, que en este caso es Jehová, porque ¿de quién es la palabra? De Jehová. ¿Y a quién se la dio? A Jonás. Entonces ahí tenemos el verbo que vino, luego tenemos el sujeto de quién es la palabra o de quién se va a hablar, de Jehová, en este caso de la palabra de Jehová. ¿Y a quién vino la palabra de Jehová? ¿O a quién? El objeto es a Jonás. Entonces ahí dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Entonces ahí tenemos la estructura. Ahí se nota porque aquí la sintaxis se mantuvo en la traducción del hebreo al español. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros, o mejor dicho, cómo se hubiese escrito si no se hubiera escrito en hebreo, sino que originalmente se hubiera escrito en español? Bueno, nosotros ¿qué hubiéramos hecho? Simplemente hubiéramos dicho, el Señor habló a Jonás. O Jehová Dios habló a Jonás. Entonces ponemos primero el sujeto, no el verbo, sino el sujeto que es Jehová, luego el verbo y por último el objeto. Jehová, sujeto, verbo, SVO. Sujeto, verbo, objeto. Aquí no, aquí está verbo, sujeto, objeto. Esto parece algo intrascendente, pero para los que manejamos traducción bíblica y exégesis bíblica y ustedes como intérpretes de la escritura, es interesante tener estos apuntes. Ahora, si vamos a Génesis, otro caso, vamos a mirar el caso de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Ya saben que Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Otro aporte cultural del Goel. Génesis 50. Ok. Capítulo 50, verso 25. ¿Verdad? 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Bueno, el orden hebreo natural, es decir, en hebreo, allí sería visitando, visitará Dios a ustedes. Visitando, visitará Dios a ustedes. Nadie en traducción bíblica haría una traducción formal. Hay dos tipos de traducciones, la traducción formal y la traducción dinámica. La traducción formal es apegada o estricta a la literalidad del idioma fuente, en este caso del hebreo. Entonces tendríamos que traducir palabra por palabra. Ok, pero en muchos se acogen a la traducción dinámica, y en la traducción dinámica lo que se hace es españolizar, hispanizar, volver al castellano, el giro lingüístico, hacerlo conforme al hispanohablante, al lector. Si el lector es de habla hispana, pues el giro que nosotros le debemos dar a esa traducción es sobre la base de cómo habla nuestro lector real. En ese sentido, entonces dice, visitando visitará Dios a ustedes. No hay traducción castellana, por más formal que sea, que haga una traducción así. Por eso la Reina Valera dice, Dios ciertamente os visitará. La Dios habla hoy, la de HH, dice, en verdad Dios vendrá a ayudarlo. Entonces, fíjense que tanto en la Reina Valera como en la Dios habla hoy, la versión evangélica y la versión católica, ambas acogen la estructura sintáctica del español y no se sujetan a la estructura sintáctica del hebreo. Pero en Jonás 1.1 sí pudimos ver cómo se da la estructura sintáctica del hebreo en vino palabra de Jehová a Jonás. Así como está en español, así mismo está en hebreo. Ahora, vamos a
Jueces, y vamos a ver otro caso. En Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3. Y verso 28. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Fíjense algo que la Reina Valera dice, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. La Dios habla hoy, dice, traduce, el Señor les daría la victoria sobre sus enemigos los moabitas. Pero en hebreo, el orden sintáctico es, porque entregó Jehová a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Fíjense cómo opera esta forma también, ¿verdad? Porque entregó Jehová a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. En el mismo Jueces, capítulo 4, verso 6, miramos lo siguiente, 4, verso 6. Y ella envió a llamar a Barak. Y ella envió a llamar a Barak, ¿verdad? Y dice, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, ¿verdad? Entonces, en el orden de ese texto, la traducción de la Reina Valera sigue el orden del hebreo. Es decir, aquí no hay un cambio al español, sino mantiene el orden. Sin embargo, la Dios habla hoy, sí hace ese giro o ese cambio. En ese sentido, pues ahí estamos viendo lo que es el orden sintáctico del idioma hebreo. Esto porque es importante, porque el Antiguo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en hebreo. Estamos mirando ese aspecto. Muy bien. Ahora bien, nosotros en esta asignatura de introducción al Antiguo Testamento vamos a mirar también que el hebreo tiene algo que se llama la desviación del orden común. Otro elemento importante que es la desviación del orden común. Esa desviación del orden común, se da en varios temas, en varios acápites, y pues hasta aquí vamos a darle conclusión a nuestra clase. Sé que ha sido de gran bendición este primer día. Obviamente, como todo primer día, ha habido ciertos momentos, pero Dios ha sido bueno para con nosotros. Así que nuestra invitación es para que continúen con nosotros, con esta señal de video, de televisión y por la emisora también que estamos transmitiendo. Ahora, haciendo una recapitulación de la asignatura, de la materia, pues nosotros estuvimos hablando acerca de la introducción al Antiguo Testamento, explicamos cómo entramos al aula virtual de la introducción para la materia, los grandes temas que vamos a ver en introducción al Antiguo Testamento. Primero el idioma hebreo, vamos a mirar un poquito también lo que es el idioma hebreo, vamos a ver un poquito acerca de toda la formación del texto, la formación del canon y toda la cronología del Antiguo Testamento, es decir, toda una enseñanza introductoria
al Antiguo Testamento que va a ser de gran bendición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Ustedes saben que estamos en el Centro de Formación El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Dios les bendiga. Hasta mañana.